¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página que como cada semana en algún momento del día se les aparece, sucede en vuestras pantallas, como Ay, siempre por decimos, Dios. merced y gracias a Otra. la Sí. fuerza, al hálito vital. Porrini es neumático, es una fuerza que viene. Me auspicia Michelin. Sí, claro, Michelin, Goodyear. Bridgestone, ¿no? Fate. La piedra del puente, No, Porrini. Fate O, totalmente. Fate C, no, Fate O, Fato. Él es Exactamente. Porrini, Porrini es él, Porrini es la no persona, no es ni el yo ni el tú, es la tercera, la no persona que a su vez Ay, la expresa cuarta persona de la la Trinidad. total, es la cuarta, es la cuarta personalidad. Doctor Porrini, ¿cómo le va? El Eminencia, ¿cómo le Intuito, va? como nos ¿Todo gusta bien? decirle siempre, el Por INMA eso mi recibe. venganza los días lunes. Porque, Sí, claro, en fin, ¿qué va a hacer? yo Un tengo. saludo a la gente de FUNSA, la A fábrica ver, uruguaya de neumáticos, Sociedad Anónima, que no la he nombrado. siempre sociedad, ¿no? Bien, Qué divertido. Bueno, aquí está estamos bien. nuevamente, Sebastián, muy contentos de reencontrarnos como cada semana Con para hablar. fresco. Hoy, paradójicamente, estamos comenzando el mes de septiembre y Y hace hace un frío. frío como si fuese Septiembre es. agosto. ¿Sabes que todo el mundo dice, uy, ya viene el calor? Digo, no, No, no sé. septiembre suele ser frío. Septiembre es un mes de pasajes, Sí, ¿no? sí, sí, de crisis. September is the cruelest month, Sí, sí. Y es el abril de claro. diríamos en una versión medio elotiana. Elot. Bien, Iana, me gustó, me gustó. elotiana. Estamos Pero bueno, destrozando a todos. todo, esa es la función de la última Ah, página. destrozar. Rompa todo y después rearme. Ah, bien, muy bien. No Me sé, gustó, ¿eh? acabo de fundar Me gustó, un modus operandi, un nuevo programa. un modus Rompa todo. vivendi. Perfecto. Exempla gracia, Uy, notarán nuestros latinismos nuevamente, uy. porque hoy vamos a hablar Inuch. in nuce, in nuce, cornisa diría la condesa. La condesa. Estaría. Vamos a ver, Sebastián, me parece que hay que hacer una introducción como corresponde, ya salimos un poco de la jocosidad de las introducciones. Hace Maestro, los ya maestros. unos cuantos años que venimos postergando, prorrogando un programa de la última página dedicado al maestro, como dice Sebastián, hoy que vamos a tratar, El que gordo. es, por supuesto, el gordo El querido gordo. Flaco Horacio. Horacio Exactamente. Flaco. ¿No? Los Horacio, latinos ponían señoras, el apodo. señores, Horacio, Quinto Horacio Flaco. quinto Horacio Flaco, que no era consecuente con su apellido, era Ujú. un tanto Voluminoso. voluminoso, sí, amigo del buen comer, del Tampoco buen es que beber tuviera y del buen. cuatro hermanos, porque era el Claro, quinto, era el claro. quinto. Adepto al buen comer, al buen beber y al buena vida de Sí, los deseos de todo tipo. una maravilla. El gordo Horacio. Y veníamos postergando la grabación de este programa, no porque no tuviésemos ganas, sino porque el proyecto original era hacerlo con el querido doctor Alfredo El Fraschini, maestro. que si Alfredo estuvieras viendo este programa, te mandamos un gran saludo y por supuesto Maestro querido. disculpe todas Si no las me equivoco, posibles. está en la ELADE o acaba de volver, porque fue a un congreso a la ELADE, así que. Qué Bien. grande, ir a un congreso a la ELA. Exactamente. Bueno. Yo voy a nombrar todo con sus nombres viejos. Está bien. Por ejemplo, no me voy a referir a nuestro hermano país vecino como la República, sino oriental, directamente, la Claro. banda oriental. La banda oriental. Sí, sí, sí. Este, La Trepisonda. lo suyo es una Trapison. Bien. Qué bárbaro. Íbamos a hacerlo con Alfredo, pero la verdad no es por falta de voluntad, es por falta de tiempo, Sí. de movilidad. Implicaría que nosotros fuésemos hasta la casa de Alfredo. Hasta la zona sur. Hasta la zona sur. El barrio sur. Pero resulta imposible. Imposible en este momento del año y de nuestra existencia hacer ese viaje. No hacer el viaje, porque lo hacemos de hecho todas las semanas, pero coordinar también con la agenda. En fin, hemos decidido mandarnos así, tirarnos a la pileta y a ver qué sale. Porque, a ver, ¿qué podemos decir de Horacio Sebastián? Tantas cosas, por supuesto. Yo traje puntualmente
creo que lo más conocido, Odas y Epodas. Odas y Epodos, Sí. de Horacio. Están las sátiras y las cartas. Las sátiras, las cartas. Hay una autobiografía, Ujú. creo que se llama, no sé cómo era ¿Es el real o es nombre, medio no apócrifa? sé, No qué sé. sé yo. Bueno. Bueno, acá el traductor de las Odas sostiene que algo de veraz puede llegar a tener, Sí, sí, pero sin qué sé duda. yo, con la con el imperio de la no, están las sátiras, los sermones, las sátiras. Ujú. Hay datos autobiográficos, eso es otra cosa. En su literatura, en sus poemas, hay elementos que corresponden a su biografía. Exactamente. Exactamente. Lo primero que debemos decir es algo como para marcar y sentar la base y el fundamento de lo que ha sido nuestra forma de leer la literatura, y es ordenar un poquito espacial y temporalmente el surgimiento y, por supuesto, el advenimiento de ciertos poetas o de ciertas figuras esenciales de la literatura universal. Entonces uno dice, bueno, los grandes clásicos de la literatura son los griegos y los romanos. Bueno, por supuesto, Hesíodo, Homero, Esquilo, Sófocles. Y hay que entender que ninguno de ellos piensa su literatura o su forma de pensar el arte ajeno a la realidad y a la cosmovisión de la época. Entonces, hemos dicho, no es lo mismo la figura del dios Zeus en Hesíodo que en Esquilo, mucho menos que en Eurípides, ¿no? Claro. Hay como una distancia. Bueno, en la literatura latina hay como una forma, ¿cómo decirlo? Como un lugar común dentro de los estudios especializados, que es la literatura latina es una continuación directa de la literatura griega, Bueno, con en parte elementos que han sí. sido mejorados. En parte sí, pero en parte también hay un sentido, Brillo sobre propio. todo en Horacio, como lo hay también en Virgilio y en Ovidio, que eran contemporáneos prácticamente, salvo, creo que Ovidio Sí, era un sí, poco sí, más sí, sí. joven. Un poco más joven, pero son contemporáneos. Pero Virgilio conoció a Horacio, Horacio leyó a Virgilio. La edad de oro de La edad la de oro de literatura. la literatura latina, que es el siglo I antes de Cristo. Exactamente, entre el primero ahí a Mediados, caballo. sí, porque el punto, si se quiere, el punto neurálgico ahí es la caída de César, ¿no? El asesinato de Julio Que ahí César empieza en el la edad siglo de de oro, marzo, digamos, ¿no? y ahí con el Principado de Augusto, Octavio Ah, Augusto, surge la Ilíada, perdón, la Eneida, surge exactamente. los Carmina de Horacio, las Odas, etcétera, con un sentido esencial y que es enaltecer la República Romana. Sí, El Imperio Romano, perdón, no la República. claro, el cesarismo. El cesarismo. Es decir, Exactamente. hacer de Roma lo que siempre fue Roma, ¿no? La Buscas cuna. en Roma, Roma, oh peregrino. Exacto. Bueno, La cuna de toda la cultura que conocemos ya como occidental, junto con Grecia y con, por supuesto, otras tradiciones orientales. Pero ese momento, después del 44 a.C., en adelante, Horacio nace en el 65 a.C., con lo cual más o menos, haciendo números rápidos, tenía unos 23, 24 años cuando muere asesinado Julio César, y bueno, o sea, toda esa seguidilla de guerras intestinas, ¿no? Lo Exactamente, las de guerras civiles. Casio y Bruto contra luego el triunvirato entre Augusto, Marco Antonio Y Lépido. Y bueno, y ahí ya la instauración del imperio, el cesarismo. La guerra. Y en ese momento, en esa convergencia de convulsiones políticas, culturales, surge la figura de Mecenas, que fue el gran ministro gran amigo de Octavio, y ambos. de algún modo el que eleva y le permite a Horacio ser quien fue. No digo nada más, Seba, perdón. No, está perfecto. Exactamente, en la edad de oro, ¿no? En consonancia con la caída de la República, el reemplazo por el imperio, como bien decía Diego, el cesarismo, esta idea de Augusto, ¿no? Del imperator, es un momento en el que la literatura lo parcela justamente hasta la muerte de Augusto. La edad de oro es el momento en el que Augusto auspicia las artes con una decisión política, ¿no? Que se puede notar claramente no solo en la Eneida, sino también en los primeros
libros de Horacio, en los primeros epodos, odas y demás, hay una decisión política de llevar adelante el arte, incluso hay censura, porque Ovidio lo paga en carne propia. Horacio, gran amigo de Virgilio, que muere poco antes, ¿no? Va a ser, de alguna manera, el gran representante de este tiempo. Porque muere en el 8 antes de Jesucristo, es decir, muere mucho antes de la llegada del cristianismo y mucho antes del fin de Augusto, ¿no? Que va a terminar en el 14, después, o sea, prácticamente 20 años después, ¿no? Fundamentalmente. Horacio es un personaje notable por muchísimas cosas, fundamentalmente en la historia de la literatura me refiero, porque hay un modo de la poesía que llamamos horaciano, es decir, hay una influencia de Horacio, post-Horacio muy grande, que se puede encontrar en Fray Luis de León, muy claramente, y que se puede encontrar en poetas posteriores de manera notable. El querido Alfredo Fraschini ha hecho todo un estudio sobre la influencia de Horacio en la literatura, incluso en la literatura contemporánea, incluso en el tango, para que ustedes vean, con una visión que no intenta ser reduccionista, porque esta idea de Horacio es un cerdo de la piara de Picuro, como se decía él mismo, fue un juego de palabras y ha sido, bueno, eso sirvió para decir, entonces era esto. Es como cuando alguien se define, soy, no sé, soy demócrata cristiano, y entonces, bueno, entonces todo parece que lo escribe. No, evidentemente no. Es decir, hay algo fundamentalmente más crítico, más grande, más con un propósito enorme, que lo llevó a escribir odas, epodos, sátiras y, por supuesto, ni más ni menos la poética, ¿no? Un texto fundamental. Muchos dicen, bueno, un texto revisado de la poética de Aristóteles. Bien, sí, por una serie de principios y demás. Pero Horacio, 400 años después, revisa esa poética y la adecua perfectamente a la mentalidad latina que influjo, como decía Diego, de la mentalidad griega, lleva adelante una poesía enorme. Decía bien Diego, continuidad de la griega, sí, pero en el mejor sentido, no una cosa copista o demás, ¿no? Obviamente tenían a los maestros griegos ahí enfrente, pero lo que hicieron los latinos es estupendo, de la mejor calidad, ¿no? Y uno de ellos, sin lugar a dudas, es Horacio, quien fue protegido, como decía bien Diego, por mecenas. Incluso lo dejó en su testamento, lamentablemente muere en el mismo año, así que no es mucho lo que pueda haber disfrutado, pero sí mecenas recomendándole a Augusto la protección de Horacio, en quien ya estaba consagrado un poeta de un arte notable. Bueno, Diego, vamos a la obra. Quiero leer, solo, sí, cómo no. No solo para reformular un poco lo que venimos diciendo y marcar el tono. La figura de mecenas va a ser central. Sí. El mecenazgo. Porque mecenas va a ser el que comprenda la importancia de una forma literaria, que es la poesía, ¿no? Hay que volver a fundar el vigor de Roma, dice Alejandro Bequés, que es el traductor y anotador de las 2 ediciones que tengo yo, que son las de Editorial Losada, bilingües. Recomiendo que si pueden tener acceso las traducciones a son muy buenas. Las traducciones son buenas. Entonces había que volver a fundar el vigor de Roma, y esa herramienta tenía nombres de oscuro origen como Virgilio, como Horacio. Y el objetivo de Mecenas, dice Bequés, es cimentar el imperio sobre la poesía. ¿Por qué? Porque si el imperio debía fundarse en la poesía, los poetas debían escribir en función del imperio. La propaganda es efímera, voluble, superficial, sirve para promover negocios, no para conformar conciencias. La poesía, en cambio, echa raíces. Sus palabras no solo se pagan, se hunden en el suelo, germinan. La poesía se liga, ya lo hemos dicho, con la filosofía, con la religión, con los hábitos. Claro. La lectura que hace Bequés aquí es magnífica, porque va al hueso de lo que son las odas de Horacio. ¿Qué son las odas, Carmina? Son, por supuesto, un conjunto de
son 4 libros, ¿no? 4 libros. Aproximadamente entre 20, 30 poemas por libro, de abundantísima variedad de temas, ¿no? Exacto. Los críticos Desde el yo especializados hasta... sí hablan de dividir, por ejemplo, los 6 primeras Odas. odas del libro tercero, por ejemplo, son dedicadas a la romanidad, Claro. ¿no? Al elemento romano. Hay elementos filosóficos, hay elementos absolutamente cotidianos, no por ello pueriles, como por ejemplo la concupiscencia, como por ejemplo la presencia de El los placeres artesanado. carnales, el artesanado, reflexiones sobre lo que después es el lugar también común de los grandes profesores de literatura del Renacimiento. Dicen, no, los tópicos del Beatus Ille, del Fugit Tempus, del Carpe Diem, ¿no? Bueno, sí, es verdad, están allí, pero con un sentido de comprensión cabal de la existencia. Hay algo que dice Flaubert, que también lo cita Beckett acá, Beckett, perdón, que tiene que ver con esto de, si uno piensa en la literatura posterior al cristianismo, ¿no? Y lo hemos dicho más de una vez, se encuentra con esta presencia de una búsqueda al regreso, ¿no? Esto que ya hemos mencionado tantas veces, que hemos perdido un paraíso, etc. Piensen ustedes que en esta época vamos a hacer una pequeña pausa, una pausa técnica, porque tenemos un problema ahí con la camarita. Nos detenemos un minuto y continuamos. Bueno, estamos de vuelta, hemos hecho un cambio, ahora notarán el cambio de calidad de la imagen y seguramente la inversión de las figuras, porque el profesor Ortega sigue acá está la cámara, sigue con sus dificultades técnicas y nada. Así que disculpas por este pequeño corte, pero la magia de la edición hace que haya un poder de continuidad. Como haría el querido Marcelo Di Marco, es la marca para que esto sea el corte de edición. Continuamos. Como decíamos, el objetivo de Mecenas al poner a Horacio y toda la construcción de la poesía era la de refundar o revigorizar lo que Roma había ido perdiendo ya con Julio César y todas las tensiones entre optimates y populares y qué sé yo qué, y toda lo que deriva Equites. deriva en, por supuesto, la caída de Julio César, su muerte. Hay que refundar Roma y la única forma de hacerlo es la poesía. Por eso las odas tienen un profundo valor no solo literario, sino también expresan la forma mentis de Roma, que es Roma, ¿no? Exactamente. Ese momento de Roma. ¿Por dónde empezamos? Bueno, si te parece, Diego, vamos a las odas. Sí. Fue llamado el Romanae Fidicem Lyrae, o sea, el tañedor de la lira romana, como dice aquí un libro que ahora les voy a mostrar. Es decir, el gran lírico por excelencia, ¿no? Porque está el gran épico, que es Virgilio, ¿no? Y bueno, más otras obras, y luego el gran maestro de cierta poesía didáctica, en prosa, crítica y demás, que es Ovidio, ¿no? Ahí está el trío, ¿no? Virgilio, que sería el mayor, Horacio, que sería el intermedio en edad, estoy hablando, ¿no? Y el más joven, Ovidio, en ese sentido. Bien. A ver, un poco del estilo horaciano, Sebastián, si te parece. Bueno, manejó todos los metros, ¿eh? Sí, sobre los metros. La Asclepiadea, la Sáfica. Sí, yo soy bastante menos conocedor de la especificidad métrica, pero sí de un cultor de la forma. Es imposible pensar en una lectura de Horacio si no tenemos una noción de la restitución de la forma poética como tal. Exactamente. O sea, podemos analizarlo de la pura forma y hay una perfección en el uso de la métrica, como bien decía Sebastián, en el uso del tipo de verso, el tipo de rima, etc. Pero sobre todo en el uso de ciertos recursos, las hipálages, ¿no? Lo que luego buena parte del siglo de oro y de los grandes lectores de Horacio desde España van a reformar con la
si digo que no, el hiperbatón, ¿no? El cambio natural del orden sintáctico. Pensemos que también el latín es una lengua que, si bien a veces lo decimos medio en chiste, es una lengua de soldados, ¿no? Comparada con la lengua de los griegos, que es una lengua de poetas, más allá de esta bromita que hacemos, la ausencia de artículos y cierta potencia del uso de los, sobre todo de los absolutos, ¿no? El gerundivo, el participio, etc. Y las vocales largas y las breves. vocales largas y breves genera una sonoridad y una forma muy particular de manejar la sintaxis latina, que luego, por supuesto, nosotros, las lenguas romances, heredamos. Bueno, eso en Horacio está perfectamente marcado. Totalmente. Hay influencia de toda la poesía griega anterior: Arquíloco, Alceo, Safo, Anacreonte, quienes crearon metros. Por eso hablamos de la estrofa anacreóntica, de la estrofa sáfica, de la estrofa arquiloquea, de la estrofa de Alceo, ahora no recuerdo, hay un nombre específico, en tanto, y del verso, ¿no? Fundamentalmente, en tanto combinatorias de metros. Recuerden que la poesía antigua no tiene rima, sino que lo que tiene es ritmo, una combinatoria de sílabas largas y breves que da el jambo, ¿no es cierto? Y todo el hexámetro, dactílico, espondaico y todas las variantes. Esto no de ninguna manera quiere ser una clase de métrica grecolatina, porque no es el tema. Vamos a la poesía. Uno abre las odas y vamos a hacer las cosas bien. Vamos a leer desde la primera hasta la última oda. Bueno, abrimos el libro. Tenemos una primera en el Liber Primus, el libro primero, la primera oda dedicada a Mecenas, que es de algún modo el incipit, ¿no? Exactamente. La dedicatoria, y por supuesto que luego va a terminar en el libro, la oda 30 del libro tercero va a ser como también una cierre, porque se publicaron primero, ¿no? Los 3 primeros libros, 10 años después se publica el libro cuarto. Exactamente. ¿no? Y hay también una madurez allí. Creo que hacia el 40. Claro, parece, ¿no? sí. 40, entre el 40 y el 30. Antes de Cristo. Antes de Cristo. No, es en el 65, esto debe ser, sí, por allí, más o menos. Sí, 42, si no me equivoco. Y en la segunda oda hay una solemnidad y una presencia. Voy a leer una parte y después voy a hacer una observación para que entiendan esto de la sintaxis y de la importancia de la forma y cómo sonoramente ayuda a la potencia de la oda, ¿no? Ya bastante a la tierra nieve y crudo granizo ha enviado el Padre, y por su roja diestra que hiere las colinas sacras temió la urbe. Temieron todos los que volviera el tiempo grave en que Pirra lamentó prodigios, cuando altos montes su tropel proteo trajo a que viera. Y en la copa de un olmo se posaron los peces, antes nido de palomas, y sobre el mar que los cubría miedosos gamos nadaron. Pasó el tiempo, ¿no? Cierta decadencia, ¿no? Miré los muros de la patria mía. Miré los muros de la patria mía. Va a venir Quevedo. Vimos el Tíber, el rubio Tíber, con violentas ondas de vueltas de la orilla etrusca sobre la regia, abalanzarse, y sobre el templo de Vesta, y vengador de la llorosa Ilia por la ribera izquierda desbordarse, complaciente a su esposa sin que Júpiter mismo lo apruebe. Oirá que el ciudadano afila el hierro que mejor mataría al persa odioso, la juventud diezmada por sus padres, oirá sus luchas. ¿Qué Dios el pueblo invocará que evite su derrumbe? ¿Doblegará algún ruego de santas vírgenes a Vesta sorda casi a sus preces? Bueno, y sigue la oda, ¿no? Es como, hemos visto un tiempo glorioso, hemos visto todo esto, lo hemos perdido. Y dice así, al final, ¿no? Regresa tarde al cielo y largos días alegres des al pueblo de Quirino, ni por nuestras misericordias ofendido temprana brisa te lleve. Aquí prefieras magnos triunfos, aquí ser padre y príncipe llamado, ni al medo dejes cabalgar impune tú, el jefe César. Claro, es un poema dedicado a Augusto. Exactamente. Acá ve que señala lo siguiente, una estrofa, que es la estrofa que va del verso 21 a 24. Fíjense la sonoridad en castellano y noten la complejidad. Oirá
que el ciudadano afila el hierro que mejor mataría al persa odioso. Bien castellana la cosa, ¿no? La juventud diezmada por sus padres oirá sus luchas. Bueno. En latín, audivet quibis acquise ferrum, quo graves perse melius peritent, audiet pugnas vitio parentum rara juventus. Lo que señala Beckes es, el verso comienza con un verbo cuyo sujeto está enunciado al final. No sabemos quiénes son los que escucharán, ¿no? Escucharán. Y lo que señala Beckes es la importancia del paralelismo sintáctico entre el primer verso y el tercero, es lo que marca la forma, el ritmo, y finalmente cuando se anuncia quiénes son los que oirán el tiempo pasado, son los jóvenes que han sido diezmados. Estos jóvenes diezmados, rara juventus, encontrarán el vicio con el cual pelearon sus padres, ¿no? La edad dorada. Era más fácil decir, bueno, recuerda el tiempo glorioso. No. Exactamente. La forma acompaña el contenido. Exacto. Y en todo caso podemos decir, es un preanuncio de lo que se ha dicho tantas veces, ¿no? El qué es el cómo. Claro. ¿Qué quiero decir? A veces es menos efectivo que el cómo lo digo. Por eso cuando Mecenas señala la poesía o los escritos propagandísticos, exacto, son puro contenido. Exacto. Cuando al contenido hay un acompañamiento de la forma, a la forma horaciana en este caso, estamos en presencia de algo mucho más totalmente rico y más difícil de asir. Ustedes saben que en ese espíritu de una Roma que quiere retomar fuerzas, uno piensa históricamente, dice que retomar fuerzas si era un imperio, ¿no es cierto? Y de hecho va a seguir ampliándose. Parece estar en una edad de oro de eso. Sin embargo, internamente, después de una serie de guerras civiles, los romanos se preguntan, bueno, ¿cuál es nuestra esencia? Y los poetas le responden, la esencia romana, lo digo así en resumidas cuentas, es el rur, es decir, propiamente lo rural, ¿no? El volver a la simpleza. A la simpleza de los primeros reyes también, ¿no? Los reyes que dictaban leyes, dice, rodeados de ovejas, rodeados de carneros, ¿no? Es decir, la simpleza de aquella Roma que 8 siglos atrás había empezado a construir una historia diferente. Una historia que empezó en una urbe, ¿no? Urbs Condita, ahí estaba pequeña, surgiendo entre 7 colinas, y que se iba a convertir en la dueña del mundo en este siglo glorioso. Pero a la vez, el relajamiento de las costumbres. Entonces hay que volver, ¿no? O sea, Horacio tiene mucho del disfrute de la vida, por supuesto, pero no se olviden también el Beatus Il, esta idea de lo simple, ¿no? Que ya estaba en Virgilio también. Estaba en Virgilio en las Geórgicas, ¿no es cierto?, de tema griego fundamentalmente, sobre la base de un volver al campo, es decir, volver a la naturaleza. ¿Cómo vuelve esto, Diego? ¿No? Sí, cada tanto. Es decir, la ciudad está corrupta, entonces volvemos al campo donde la naturaleza, ¿no?, el agrado de lo nemoroso nos hace otra vez querer pensar en una pureza originaria. Bueno, Virgilio y Horacio tienen también dedicados poemas a esa vuelta. Volvamos a la naturaleza, volvamos a lo simple, volvamos al fácil barro, lo dicen en una oda, ¿no? El facililuto, ¿no? Es decir, esta idea de hacer las cosas de manera sencilla, porque ser un imperio no habilita la idea de la relajación de las costumbres, sino justamente estar apretados, si me permiten el término, por la necesidad a veces de las cosas materiales que deben ser superadas. Las odas son, no se olviden, eso es poesía lírica en el mejor sentido, ¿no? Con un fin político, como decía muy bien Diego, pero también con una enorme presencia también de un yo que está observando. No se olviden que Horacio era hijo de un liberto, es decir, era hijo de un exesclavo, y enriquecido y demás, llega a la corte romana. Voy saltando, Oda 9 respecto de lo que decía Sebastián, el paso del tiempo y la importancia que tiene
la naturaleza Claro. como forma, si se quiere, metafórica Ujú. de la existencia del yo, Exacto. frente al paso natural del tiempo. La Oda 9 del libro primero, según los críticos, es la oda o el poema del invierno. Ujú. Siempre que entendamos el invierno como la etapa o la estación de ocaso, Recogimiento, recogimiento, caso. y hasta bueno, el Ujú. invierno bueno, se habla del otoño de la Edad Media, por lo Claro. tanto vendrá el invierno, Vendrá el que invierno. es Se llevará todo. se llevará todo se Ujú. pone gris, frío, oscuro, frente a la verano y primavera, Claro. primavera y verano, que es como Claro, la la alegría. juventud. Ahora vamos a leer un poema más primaveral, después de este, con todo lo que la primavera trae. Uy, esto se va a poner picante. Sí, sí. Bien. ¿Ves cómo de alta nieve fulge enhiesto el soracte y no pueden con su carga los abrumados bosques? Y mordidos por el hielo se aquietan los torrentes. Ay, Mordidos por el hielo. Es Quevedo, Eh, Me hace acordar tanto a Quevedo. Hay una anécdota que señala acá el traductor sobre estos primeros versos, porque es vide sud alta nive candidum soracte, nec iam sustineant onus ilva elaborantes gelluque flumina constiterint acuto, ¿no? Que en la Segunda Guerra Mundial hubo una batahola ahí entre un grupo de aliados contra alemanes en Creta. Ajá, sí. Y Ah. bueno, finalmente los aliados toman el lugar y miran los montes, ¿no? Y toda la reminiscencia. Y un oficial británico, no, un oficial alemán de ojos azules mira eso y empieza a recitar, supongo que con un alemán, "Vida es un altes recita el primer verso y el oficial inglés lo escucha y le recita, y los dos van recitando Qué como maravilla. en pareado, ¿no? En tándem, la cosa, y la anécdota termina Es diciendo. Juan López y John Ward. Sí, diciendo, y cuando terminé, dice el oficial inglés, después de un largo silencio, dijo, ¡Ach, so, Herr Mayor! Era muy extraño, como si por un momento la guerra hubiera dejado de existir. Qué maravilla. Ambos habíamos bebido mucho antes de las mismas fuentes, ¿no? Exactamente. Entonces, esa cuestión, ¿no? Y el poema sigue: combate el frío dando largamente leña a tu hogar, y el vino que añejaste 4 años en ánfora sabina, generoso destápalo, Taliarco. Deja el resto a los dioses, una vez hayan rendido al viento que batalla con el revuelto mar, ni los cipreses se agitarán, ni los olmos vetustos. No quieras preguntar por el mañana, y el día que la suerte te conceda, tómalo por ganancia, y no desprecies el dulce amor, muchacho, ni las danzas. Mientras aleje tu vigor las tardas canas, canities aves morosa, canities morosa, ¿no? Morosa. Ahora lo vamos a bautizar así, Ay, el de morosas canas. El de Morosa está. Yo ya que Morosa ya está. Antiquitas. Álbum. ¿Cómo es? Albúmino. Albus porril. El de Alveo. El de Albo. El de Albedo, ¿no? El Ya, Albedo. bueno, sí. Ahora Albedo bueno, estoy. sí, Albedo. Claro. Bastante, yo también, bastante Albedo. Ahora buscas la palestra y en las plazas de noche los coloquios susurrados en hora convenida. Y en el ángulo íntimo la risa grata de la muchacha que se esconde y la prenda arrancada de sus brazos o del dedo que finge resistencia, ¿no? Qué hermoso. Aprovecha ahora esto. Ah. Poema del invierno. Vamos a saltarnos a un poema un poco más primaveral. En el poema, la Oda 23, vamos a la buena vida. Del Luego Primero, con Sebastián se va a reír. Uy, Dios, ahí viene. Vamos. Igual al cervatilio, me evitas, Chloe, que por montes sin sendas busca a su madre trémula, no sin vano temor de brisas y de selvas. Cuando hablan así... Me evitas, ¿no? Como un cervatillo que busca a su madre en el medio del bosque. Me evitas, Chloe, buscando a su madre. Pues, si la primavera en ciernes se encrespa de movedizas hojas, o algún lagarto verde aparta una zarza, su pecho y sus rodillas tiemblan. Mas yo no te persigo, tigre feroz o león gétulo, para despedazarte. Deja al fin a tu madre, que estás madura para un hombre. Va subiendo esto.
Getelus leo frangere persequor, tandem de cinematrem tempestiva sequi viro. Claro, Tempestiva, ¿no? Como Guiro. tempestiva. O sea, ya estás intempestivamente madura, Exactamente. ¿no? Para un güiro, para un hombre, ¿no? Ah, Entonces no huyas como un cervatillo en el campo no. porque... Bueno, ¿qué está queriendo decir esto? La saeta te atrapará. La saeta, el venablo de Cupido, Exactamente. bien ceñido y bien tensado el arco, ¿no? Hay también como una... Uno puede leer las odas con cierta solemnidad. ¿Cómo me conoce el doctor Porrini? Terrible. Bien. Es que estos temas lo permiten. Bueno, el querido Horacio, el querido aparte Horacio- era de un humor muy Sí, notable. bueno, eso está muy bien en las sátiras, ¿no? En las sátiras, los apodos sí, también. sí. Valga decir que también, hombre, que miren el conocimiento que tenía, por ejemplo, del vino, que muchos de los vinos que él nombra se pusieron, para decirlo rápidamente, de moda en ese momento a raíz pues, del vino de Quíos, por ejemplo, ¿no? Esos vinos griegos tan particulares. Recordemos que el vino, porque ahora va a haber quien nos responda con mucha sabiduría, el vino no se tomaba puro, sino que era una especie de mosto aceitoso al que se le ponía agua, por eso se escanciaba, ¿no? Para rebajarlo, y ahí estaba el vino. O sea, era un mosto muy fuerte, como si hoy en día dijéramos una especie de concentrado que se mezclaba, se maridaba con agua, ¿no? Y ahí estaba el arte de quien sabía hacerlo, ¿no? Obviamente. Por no era eso- echarle agua así. Por eso están las sodas de Horacio. No. Perdón. Es increíble. Pido perdón. Me Es callo in- porque me van a empezar a decir, Diego, sos un boludo, cállate y déjalo hablar al doctor. No, por favor, pero no las odas. Las Claro, sodas de está bien, Horacio, está bien. para Exacto. rebajar el vino. Claro, perfecto. Dios santo. Bueno. Un breve comentario sobre las sátiras. El primer libro de sátiras, que consta de 10, ¿sí? Él mismo las tituló de manera muy sencilla sermones. La palabra sermón, ustedes saben que significa, podríamos traducirlo en un español cotidiano, cháchara, ¿no? O sea, un farfulleo. Fue publicado en el 35, probablemente, ¿no? Pero también tiene su base en la antigua poesía griega e incluso en la más tradicional sátira latina, quien habla de Lucilio como un antecedente. Hay algo clave en esto que lo quiero leer porque dice, fíjense qué interesante, en muchas de ellas prepondera un precioso humorismo al que las más de las veces suprime toda punta ofensiva una autoironía conciliadora, se lo aplica a sí mismo, o una tendencia moral que predica riendo la verdad, ¿no? Es decir, predica la verdad riendo. No deja de ser profundo Horacio, tratándose de sátiras, tratándose de textos burlescos, podríamos decir. Por eso han pasado el tiempo, es decir, han, digamos así, saltado sobre el tiempo. No son meras burlas de momento, sino son inteligente humor aplicado a la sabiduría. De hecho, los grandes, como decía Diego, los grandes clásicos hispanos en el siglo XVI y XVII tuvieron por Horacio una devoción enorme, porque se reían leyéndolo, es decir, la frescura seguía siendo tal, y es en el fondo la naturaleza de esa poesía con sabiduría lo que ha permitido que 1600 años después un Quevedo, un Fray Luis, un Góngora, incluso los grandes prosistas del siglo XVI y XVII volvieran a la fuente horaciana, ¿no? Y en algún momento va a haber que leer el que aprovecha el día, ¿no? ¡Apa! Está marcado ahí con... Muy bien, profe, no, léalo, por No. favor. Mire. Yo quiero hacer vamos a hacer hagamos un paréntesis, momento de poner un poco de sugerir algunas cuestiones, ¿no? Sí. Hay momentos en la historia de la cultura
y de la existencia humana, estamos atravesando uno de ellos en el que hay que mostrar. Estamos en la edad de mostrar todo. Mostramos. Y dentro de lo que mostramos, hay una necesidad de, semejante a aquel personaje de Bradbury, ilustrar el cuerpo excesivamente con tintas que ingresan en la piel, ¿no? Tatuajes. Y no ha faltado dentro de estas poderosísimas demostraciones, que en algunas culturas es efectivamente un rasgo ritual. Pensamos en los maoríes, ¿no? Los tatuajes rituales, en pueblos originarios que tienen un sentido y un valor simbólico. Sí, señor. En la tradición, en la sociedad tradicional, que es los yakuza, y una sociedad tradicional, como la cosa nostra. Cortés el dedo. Cortés el dedo, el meñique. Hay también un sentido en el tatuarse el cuerpo. Sí. Y luego vienen las manifestaciones un poco más, ¿qué diré yo? Efímeras, pero que pretenden ser. Entonces uno busca. Que luego se vuelven culposos. Se vuelve culposo, ¿no? Y se lo tapan y se hacen un tribal y no sé qué. Y una de las grandes frases, pues la gente piensa que uno le va a mirar el brazo y va a decir, acá tengo mi frase, ¿no? Como diciendo, qué sé yo. Una de ellas es Carpe Diem, ¿no? Uy, Dios. Porque lo habrán escuchado ahí, no sé, Carpe, aprovecha el día. ¿Qué quiere decir aprovecha el día? No, porque no sé qué. Bueno, vayan y lean Horacio y busquen dónde está. Para todos aquellos que tienen en alguna parte de su epitelio o de su epidermis o lo que sea esa frase, ahora sepan que es en la Oda 11, 11ª, del libro primero de las Odas de Horacio. Estuvo bien lo que dije, no sé. Sí. Para que entiendan también que hay un sentido. No indagues, vedado, está saberlo. Qué fin a mí o a ti, Leucone, los dioses quieran darnos. No indagues el fin. Fíjate vos, Seba, cómo empieza algo. Estamos hablando un par de años, sí, unos cuantos años antes del cristianismo, varios siglos antes de ciertas, del asentamiento de ciertos dogmas y misterios en torno al cristianismo. Esto nos está vedado, que ya estaba en la literatura griega, ¿no? Pero aquí esta cosa de no pienses demasiado. La misma gente que decide tatuarse Carpe Diem como Leucone, más convendría no sondear los números babilonios. ¿No? Como, bueno, dame las cartas. Vale más aceptar aquello que ha de ser, ya sean muchos inviernos los que Júpiter nos conceda o el último. Que vemos contra opuestas rocas quebrantar el oleaje tirreno, sé sensata, filtra el vino y a un breve espacio ajusta esa larga esperanza. En tanto hablamos, habrá huido envidiosa la edad. Cosecha el día, carpe diem, y no confíes mucho en el que vendrá, ¿no? Es decir, ¿eso qué quiere decir? No es aprovechar el día y quiero vivir la vida hoy, como era la promoción de un banco, ¿te acordás? Quiero vivir la vida hoy porque eso tiene un grado de hedonismo bastante particular, que no es lo que está propugnando Horacio con ese Carpe Diem, ni es, por supuesto, el tópico que después permanece en la literatura del Renacimiento y del Barroco. Es otro el sentido del Carpe Diem. Este es nuestro tiempo. Exacto. Lo que vendrá no lo sabemos porque es un misterio que está vedado. Exacto. Entonces es vivir la vida, aprovechar, cosechar el día, es ser consecuente con el momento en el que me está tocando. Hacerlo ahora. Hacerlo ahora. Claro. No posponer. No posponerlo. Hacerlo ahora, cosechar el día. Carpe Diem no es, como dije recién, arrojarse al placer hedonista totalmente. No. Es un gesto de sabiduría. Sí. Carpe diem quam minimum credula postero. ¿No? Pensando lo mínimo, creyendo lo mínimo en lo que vendrá. Qué maravilla, porque, bueno, tal vez por eso ha pasado a nuestro tiempo como algo simplificado, ¿no? Porque es una obra colosal, por otra parte, pero esta idea de emancipar el tiempo sobre la base de una aceptación del tiempo. Parece una contradicción lo que digo, no. Justamente, para emanciparse de él hay que someterse a él. No queda otra. Es decir, lo inevitable es el paso del tiempo. Por ende,
el presente, este imperativo carpe, ¿no? Aprovecha, ese imperativo tiene que ver justamente con ponete a hacer lo que tenés que hacer, hagamos lo que tenemos que hacer, es ahora, en este momento, después tal vez no exista, y el pasado es nuestra herencia, entonces sobre esa base el presente debe construir una acción inmediata, una acción continua, por otra parte. Muy bien decía Diego, cosecha, ¿no? También es otro, aprovecha, cosecha, esta idea, ¿no? Es el momento de sacar el fruto, ¿no? Que después va a ser tan fuerte en el Renacimiento, ¿no? Con otra lectura, ¿no? Acá Sebastián me señala el famoso... Beatus que ileque lea, procul, que yo soy un desastre, no sé si todo, pero... No, vamos a leer el comienzo. Beatus ille qui procul negotis ut prisca gens mortalium paterna rura bobus exercet suis solutus omni faenore neque excitatur classico miles truci neque orret iratum mare forunque vitat et superba cuium potentiorum limina. Feliz aquel que lejos de negocios, como en la aurora de los hombres, paternos campos con sus bueyes labra, libre de usura, libre de usura, libre de usura. Como tenemos que aprender, Dios. Y no despierta como soldado al cruel toque de Diana, ni lo horroriza el mar airado, y el foro evita, y de los ciudadanos más poderosos los umbrales. ¿Ven? Qué feliz el hombre que está junto a la naturaleza, en la tierra y demás. Beatus ille. Es decir, lejos del negocio, la negación del ocio, ¿no? Que tanto hemos hablado con Diego 1000 veces. Es decir, negación del ocio. ¿Por qué? Porque no es el ocio, el dolce far niente, no hacer nada y demás, sino fundamentalmente, claro, es el momento de creación, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, ya sé que me repito, pero el otium latino, es bellísimo el concepto, es alejarse de momento para ponerse en lo importante, que es la creación. Tiene que ver con el carpe diem, ahora. Es decir, es el momento de hacerlo. Es el momento en que la persona, mirando el universo, ¿no? Mirando la naturaleza, observándolo todo, incluso percibiendo la presencia de la divinidad, se sube sobre sí misma y se convierte en algo que es la visión de la poesía. Recordemos, poesía viene de hacer, ¿no? En griego, poio. Es un verbo, hacer algo. Bueno, justamente en el hacer, la contemplación para hacer. Por eso Beatus ille, qué felicidad estar en el contacto con, lejos de todos esos negocios, lejos de la usura. Ya estaba condenada por los latinos. Si hay algo que el mundo moderno y el posmoderno vino a subrayar y a ponerle resaltador, es fundamentalmente el mundo es usura, pero bien, para bien parece, ¿no? Según estos señores. Es decir, tenemos que acumular y acumular. ¿Para qué? Horacio está diciendo, si las cosas que realmente importan son de una sensibilidad y una sencillez notable. Por eso, vuelvo a recordar, en un momento habla de los elementos hechos con barro, ¿no? Con arcilla, lo que nos rodea, ¿no? Esa sencillez también lleva una sencillez del alma, que es la que abre la puerta a la divinidad. Sobre los epodos, que van a encontrar seguramente ediciones que ponen épodos. Bueno, esta es muy bonita. Según la edición de Losada y en la primera nota que señala el mismo está cansado de que le pongan... No se pronuncia épodos. Exacto. No, epodos. Es la grave. Única forma de pronunciación que figura en el diccionario de la Real Academia. ¿Qué significa epodo, Sebastián? Es el jambo. Exactamente. Es el jambo griego. Por eso cuando lo leías... 5 pies. Tiene 5 pies. Exactamente. Exacto. Y Beatus ille. Sí, van a encontrar... Hay mucho material muy bueno acá en YouTube de profesores que dan clases de latín y demás que replican la forma de pronunciar. No me acuerdo ahora, hay uno italiano, que es muy bueno, Escandido, que
obviamente leído por mí o por nosotros que tratamos de más o menos acercarnos en sentido, no es lo mismo, pero los Epodos son los llambos. Por supuesto, ahí está el homenaje a Arquíloco, ¿no? Claro. Arquíloco, a todos los, bueno, Alceo, a Alceo, a Safo, Anacreonte. Anacreonte, Que es... totalmente. Tenemos que hacerle un programa de Anacreonte. Pero tenemos que tomar vino. Píndaro, sí, ¿no? Ahí hay que tomar vino. El vino de Horacio. El vino de Horacio. El vino de Horacio era el gran homenaje que Alfredo hacía todos los años a la obra de Horacio. Que después decía, Baco ha hecho estragos. Quedas un poco averiado, ¿no? Pero eso Baco es el dios que viene. Claro, viene y se queda. Se queda y hace estragos. Hace estragos. Qué lindo término, estrago, ¿no? Sí. Literalmente, si tomás vino, hace estragos. Hace estragos. Vamos a dejar acá, ¿te parece? Diego, un solo comentario. Sí, no lo voy a leer, lo recomiendo. Si les gusta el mirá, sí. José Luis Moralejo, Horacio, de la colección Gredos. Gredos está volviendo a sacar la obra Cómo me alegro. Me lo mandó el querido Gustavo Manzanal, me mandó toda la conexión con Gredos. Este libro, que es realmente una joyita de unas 400 páginas, editado de una manera brillante. Yo lo pagué nada, gente, para que se den cuenta que a veces uno mira esto, tapa dura, un excelente papel y demás, y yo debe valer millones, no. José Luis Moralejo es un enorme especialista en Horacio, español, con prólogo de Juan Gil, otra eminencia, ¿no? Y si quieren el detalle, detrás de todo el libro, o sea, como ya apéndice, viene un estudio sobre la métrica horaciana. Para los que son un poquitito más puntillosos en algún aspecto, tienen todo eso. Está narrada su vida, el momento de las cartas, cuando Augusto lo quiere nombrar secretario, es muy interesante, lo quiere nombrar a Horacio su secretario privado, y Horacio me parece que no es para tanto, dice, bueno, qué sé yo, pero es un enorme poeta y bueno, un reconocimiento. Él mismo dice, Horacio dibujo de Horacio, a mí me parece que, no sé, ¿qué pensás vos? No sé, yo lo hubiese hecho un poquito más. Un poco más regordete. Exactamente. Datos de color para que sepan. A ver, por una cosa, claro, el gordo Horacio, te digo. Parece que era. No. Bueno, el padre de Horacio lo había mandado a estudiar a la mejor escuela de Roma. Sí. Y después lo mandó a Atenas a que terminara sus estudios porque había que dominar el griego a la perfección. Y por supuesto ahí leyó todo lo que había que leer. Exactamente. Y en el medio de su formación ahí en Atenas hay estragos en Roma. Muere Julio César, claro. Guerra, no sé qué, y a él lo reclutan para el bando de Bruto y de Casio, y se convierte en tribuno. Diciendo, es como si a mí me viene la leva y dice, Ortega, usted tiene que... Usted es el capitán. Usted es el capitán de... Yo digo, no, flaco. Entonces él mismo cuenta que suelta el escudo y se va porque no puede. Como gran poeta, Homero largó todo. Dale, por Dios. Dice, yo no estoy para esto, obviamente. Pero entendía también, ahora sí hablando en serio, que había que moverse con cierta astucia dentro del mundo de la política. De hecho, lo dice aquí en Beatus Ile, ¿no? No hay que estar frente a los umbrales de grandes personas. Exactamente. ¿no? Más bien, retírate. Sí, exacto. Retírate. Exacto. No, fíjate con distancia, etcétera. A ver crecer la naturaleza. Que fue lo que derivó también en que Ovidio... Y sí, lo mandaron al exilio a Tomis. Virgilio supo morirse. Pobre Virgilio. Agarró y se murió. Como diría Borges, ¿no? Claro. Sí, dio su vida. Quiero decir que se murió. No, ese es Cervantes. Claro. Buenísima esa. Porque, y sí, en un momento exacto supo morirse el gran Virgilio, el gran Publio. Pero, claro. Como mucha gente que supo morirse en los años. Sí, previo a todo, claro, exactamente. Este es el humor horaciano. Valga decir que por eso decimos, el señor es Virgilio, ¿no es cierto? Y justamente Horacio vive el momento de esplendor, un poquito posterior también, por supuesto contemporáneo de Virgilio, porque Virgilio es más joven que Horacio, y luego Ovidio va a tener que sufrir las consecuencias de ya un imperio
que se vuelve un tanto censurador en muchos aspectos, ¿no? Ovidio creyó que todavía seguía la Edad de Oro y las cosas me parece que estaban más complejas, ¿no? Cuando escribió el Arsamandi, causó alguna conmoción, sobre todo en la misma corte y en la hija del mismo Augusto. Pero eso es harina de otro costal. Livia. ¿Livia es? Julia, Julia Livia. exactamente. Bueno. Que era una Julia, nada menos, ¿no? Claro, Decir, bueno, imagínense, la tipa se dedicó a la buena vida y no era para estar. Porque, hay que decirlo, hay un cierto puritanismo en la corte de Octavio, ¿no? Esta cosa de, a ver, tenemos que mostrar, ¿no? No solo ser, sino mostrarlo. Sí. Esta idea, la mujer del César no debe parecer, sino también, no debe ser, sino también parecer. Es decir, bueno. Lean, para mí, hay mucho para leer, por supuesto, hay cantidad imposible. Grimal, el siglo de Augusto. Siglo de Augusto, etcétera. Pero también para divertirse, para tener una previa de todo esto, Los Idos de Marzo de Thornton Wilder, que es, no sé, muy linda una de novela. las novelas más lindas. Justo en la muerte de César. La muerte de César, pero también el espíritu de época. Sí. A ver, el espíritu de época, no es que es un Thornton Wilder es un literario, es un literato, perdón, no es un historiador ni un pensador. No, pero por eso mismo. Ahí está, pero se cuela ahí, no se deja ver la materia. Basta de decir cosas importantes. Listo. Querido maestro Alfredo Fraschini, querido maestro Rubén Florio, va dedicado a ustedes este simple programa sobre a los Horacio, grandes latinistas, que nos hubiese también argentinos, entre ellos el querido Jorge Ferro. Exactamente, al maestro Jorge Ferro. Se ha divertido mucho con esto. Uy, le gustaba mucho Horacio. Sí, claro que sí, como corresponde, a todos ellos. Para él. Bueno, Sebastián, como siempre, un placer. Del mismo modo. Gracias por estar allí, por escucharnos, por bancarnos. Y nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de La Última Semana. Más que nunca, a seguir leyendo. Chao. Adiós. Gracias.